Bueno, para que dos segmentos puedan ser intercambiados en una secuencia, es decir, para que dos segmentos estén en relación paradigmática, el resultado tiene que ser en ambos casos una forma lingüística, es decir, tiene que tener una forma del español comprensible y que tenga significado. Decimos que una forma se integra, una forma sustituida se integra cuando produce una secuencia con significado y sin problemas de compatibilidad formal. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Si yo digo quiero mate, puedo decir que mate se integra perfectamente con quiero para formar una frase posible del español, quiero mate. En cambio, durazno no se integra en una durazno porque en español durazno es masculino y entonces para combinarse con una tiene que ser femenino. Puedo decir una manzana. Manzana sí se integra con una, pero durazno no se integra con una. Es decir, es una construcción que no está bien formada. Entonces, para hacer una forma lingüística necesitamos que tengan tanto buena forma como algún significado posible. Es decir, tiene que ser una forma de la lengua, una forma aceptable en la lengua, una forma gramaticalmente posible y una forma que tenga significado. Entonces, la aplicación del método nos permite segmentar, sustituir e integrar. Si queremos analizar una forma como el café, un café, podemos sustituir el por un y entonces podemos decir que sí, que el café y un café eh, son secuencias posibles, por lo tanto, él es una forma lingüística. Eh, Segmentar es cortar un segmento, sustituir es cambiar el segmento por otro segmento que exista en la lengua, no un segmento cualquiera, y la integración nos permite pensar si el reemplazo genera una secuencia gramatical. Si la respuesta es sí, es una forma lingüística. Si la respuesta es no, no es una forma lingüística. Ese es el método de segmentación, sustitución e integración. El otro método gramatical que vamos a ver es la transformación. Es un método bastante más complejo, pero que nos permite transformar una forma lingüística en otra aplicando alguna operación gramatical. Lo más simple, ya lo vimos en una de las partes anteriores de esta clase, que es convertir el femenino en masculino o el masculino en femenino. Eso, por ejemplo, es una transformación. Podemos ver qué pasa cuando transformamos el femenino al masculino. Y fíjense las cosas que pasan, por ejemplo. Si transformamos la niña a masculino, pasamos de la niña a el niño, y esas son dos formas posibles en la lengua. Pero en cambio, si queremos transformar la mesa al masculino, no tenemos el meso, no es una forma posible del español. Por lo tanto, la relación de género entre niña y niño no es la misma que la que existe en mesa. O sea, mesa no tiene masculino, mientras que niña sí tiene masculino o niño sí tiene femenino. Ahí después veremos cuál es el que eh, viene primero, si es que podemos, ¿no? Pero es un poco como la historia del huevo y la gallina. Entonces, las transformaciones son métodos muy, muy poderosos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Les comento brevemente cuáles son las cuatro transformaciones básicas con las que se puede trabajar. Hay más, pero en general todas pueden reducirse a estas. Podemos mover un elemento, ¿sí? Podemos mover un elemento de un lugar a otro y ver qué pasa. Podemos reemplazar un elemento por otro, es lo que hasta ahora llamábamos sustitución. Podemos elidir o borrar un elemento, es decir, sacarlo. Sacamos un elemento y vemos qué pasa. Y podemos insertar o agregar un elemento, que es lo que hicimos cuando analizamos los alumnos y las alumnas, ¿sí? Tienen que saber gramática. Le agregamos y las alumnas para ver qué pasaba en la estructura. Entonces, en todos los casos decimos que la operación converge si se integra, es decir, si al mismo tiempo tiene
da como resultado una forma gramaticalmente posible que tiene un significado. Eh, Ahora, dijimos entonces que la gramática, que la gramática o la investigación gramatical busca identificar específicamente cuáles son las propiedades estrictamente lingüísticas. Por eso, utilizando estos métodos de investigación, desde siempre podemos identificar al menos tres partes en la gramática. Partes a las que hoy llamamos fonología, morfología y sintaxis. ¿Sí? Y esas tres partes, esas tres subdivisiones de la gramática son las que vamos a ver a lo largo de este curso. La fonología. La fonología estudia los sonidos, ¿sí? La fonología es la parte de la gramática que estudia los sonidos del lenguaje. Identifica qué sonidos forman parte de la lengua y qué combinaciones de sonidos son posibles en cada una de las lenguas. Entonces, fíjense que nosotros acá tenemos un ejemplo muy simple, pero bastante claro, espero, de cómo aplicar el método segmentación y sustitución para distinguir que d y g son dos sonidos mínimos propios del español, porque en el mismo contexto los podemos reemplazar dramática por gramática y tener dos palabras bien formadas y comprensibles del español. Es decir, son dos formas lingüísticas porque tienen una forma reconocible y un significado identificable. A esa mínima unidad la llamamos fonema, es la mínima unidad sonora que permite distinguir significados. Ustedes van a hacer un lindo ejercicio, una linda actividad en los prácticos para tratar de identificar, de segmentar una secuencia de sonidos y tratar de encontrar cuáles son las unidades sonoras que la constituyen. Vamos a hablar mucho de fonología en la próxima unidad, ¿sí? Pero la fonología, entonces, es la parte de la gramática que estudia los sonidos del los sonidos de la lengua y sus combinaciones posibles. La morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras, es decir, los morfemas que las constituyen. Y como en la fonología las unidades son fonemas, en la morfología las unidades son los morfemas, ¿sí? Los morfemas. Y vamos a ver de qué manera esos morfemas contribuyen, con el significado total. Fíjense que cuando vimos los alumnos deben saber gramática y lo transformamos al femenino, las alumnas, vimos que los alumnos y las alumnas no tenían la misma extensión referencial, es decir, que la referencia de los alumnos era mucho mayor porque era una frase ambigua, mientras que las alumnas era una frase que solo podía referirse a alumnas mujeres. Entonces, vemos que el significado del masculino es distinto que el significado del femenino, no solo porque uno se refiere a hombre y otro a mujer, sino porque el masculino lo usamos de otra manera, es ambiguo. Entonces, haciendo el mismo procedimiento de segmentación y sustitución, nosotros podemos identificar que segmentando alumnos y alumnas o graduados y graduadas, vemos que hay una O que significa masculino, una A que significa femenino y una S que significa plural. Entonces podemos llegar a decir, y vamos a decir que un morfema es un segmento que tiene un único significado, ¿sí? al que le podemos atribuir un significado. Es decir, es una unidad mínima de forma y significado. Finalmente, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia las posibilidades de combinación de los elementos en estructuras mayores a las que llamamos sintagmas.
Es decir, estudia las estructuras, estudia cómo se combinan las palabras entre sí para formar estructuras más grandes. Fíjense, vamos a ver cosas como que nosotros no podemos combinar las palabras de cualquier manera, no podemos decir los letras saber de graduados, gramática deben, eso no tiene ningún sentido, ni tampoco podemos decir deben de graduados los gramática letras saber. No tiene ni una forma ni un significado comprensible. Si queremos decir algo comprensible, tenemos que decir los graduados de letras deben saber gramática. Podemos decir gramática, deben saber los graduados de letras. Y hay ciertas variaciones, ciertos movimientos que podemos hacer y otros que no podemos hacer. Pero sin duda hay ciertas propiedades sintácticas que van a tener que tener muy en claro, como por ejemplo esto, que hay una parte de la oración que tiene que concordar con la otra parte de la oración. ¿Sí? Vamos a decir que el sujeto debe concordar con el predicado o con el verbo, después veremos. ¿Sí? Esa es una propiedad sintáctica. ¿Sí? Y vamos a hacer cosas como esta, vamos a representar esas propiedades sintácticas y justamente, y a ver si conectamos con lo que dijimos antes, esto de sintáctico, ¿de dónde vendrá? Si ustedes se acuerdan lo que dijimos antes de las relaciones sintagmáticas, que eran las relaciones de los elementos que se dan uno al lado del otro, las secuencias que se combinan, perdón, los segmentos que se combinan secuencialmente, tenemos entonces que la sintaxis tiene como unidad mínima el sintagma, es decir, una secuencia de segmentos que tienen una estructura. Vamos a verlo en, en las unidades de morfosintaxis de las que vamos a hablar a partir de la unidad 3. Entonces, para terminar, ¿qué quisimos decir? Que la gramática como disciplina abarca la fonología y la morfología y la sintaxis en este espacio de intersección entre la fonética y la semántica, entre el sonido y el significado. Un graduado de letras debe saber gramática, o un estudiante de letras debe saber gramática, significa que tienen que saber fonología, morfología y sintaxis. Significa que deben conocer la disciplina, saber cuáles son sus principales desarrollos teóricos y cuáles son las cosas en las que todos los investigadores estamos de acuerdo, compartimos independientemente de cuál sea el marco teórico. ¿Sí? Hay ciertas cosas en las que no discutimos. ¿Sí? Un sustantivo es un sustantivo y un verbo es un verbo. Y nadie confunde un verbo con un sustantivo. Entonces, en esta materia, ustedes van a aprender simultáneamente en cada unidad conceptos teóricos de la disciplina, propiedades del español, van a utilizar las herramientas teóricas para conocer cuáles son las propiedades del español y la normativa. Van a conocer también cuáles son los reglamentos y como usuarios de la lengua podrán decidir si los obedecen, si los siguen, si los ignoran o si intentan modificarlos. ¿Sí? Estos son los puntos centrales de esta materia y espero que disfruten de los conceptos que vamos a ir viendo y las actividades que vamos a ir viendo, tanto como lo hacemos nosotros. Para todos los que les entusiasme lo que estuvimos viendo hasta ahora, sepan que la lingüística es la disciplina mayor que incluye todas las ramas de los estudios del lenguaje, que muchos de nosotros estamos además en otras materias de ciencias del lenguaje, y les damos entonces la bienvenida al área de Ciencias del Lenguaje de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y ahora sí, muchas gracias y damos por terminado esta primera clase teórica de gramática y de la unidad 1.